¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional Prime. Hoy estaremos muy pendientes de la tensión que existe en Venezuela a solo horas de la investidura de Nicolás Maduro para un nuevo periodo presidencial. María Corina Machado, la líder opositora, reconoció que fue capturada por el régimen y luego liberada, lo que agrega un condimento de preocupación especial a lo que mañana podría ocurrir en ese país. Estaremos conversando de esto con Braulio Jatar, un periodista y abogado venezolano-chileno y expreso político venezolano. Además, con nuestro panel político estaremos comentando los ecos de la polémica y fallida compra de la casa de Salvador Allende y también de la futura batalla judicial que supone el rechazo nuevamente al proyecto minero Dominga. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Muy bien, decía yo en el saludo, la introducción, que vamos a revisar varios temas. Vamos a conversar, por cierto, de lo que está pasando hoy por hoy en Venezuela. Ha sido una jornada pero muy agitada a propósito de esta manifestación liderada por María Corina Machado de la oposición y que lleva, por cierto, a abrir muchas preguntas de lo que podría ocurrir mañana cuando tome posesión nuevamente el régimen de Nicolás Maduro. Hay preocupación de los organismos internacionales, situaciones inquietantes que generan mucha expectativa de lo que podría pasar mañana en ese país. Vamos a abordar esto con nuestro panel político. Hoy día estamos acá en compañía de Constanza Juve. Constanza, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, Rodrigo. Prosecretaria, ¿no?, de la Unión Demócrata Independiente. ¿Ese es el cargo que tienes dentro del partido? Ese es el cargo que tengo en el partido hasta la próxima semana, que es el Consejo General y que ya hay... Y que hay harta expectativa a propósito de lo que podría pasar con la nominación de Evelyn Matei, ¿no? Efectivamente. Y este fin de semana, además, está el Consejo General de Renovación Nacional. De Renovación Nacional. Y con Cristian Valdivieso también. Cristian, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Rodrigo. Socio fundador de Criteria en este panel de conversación. ¿Pudieron ver lo que pasó en Venezuela hoy día? ¿Pudieron ver imágenes? No sé si alcanzaron a darse cuenta del posteo que hace María Corina Machado, reconociendo efectivamente que fue capturada, posteriormente liberada. No da detalles, pero dice que mañana va a entregar más detalles de lo que pasó hoy día, particularmente con la manifestación, pero sobre todo lo que le pasó a ella particularmente. ¿Cómo lo analiza Connie? No, complejo el escenario, pero era previsible de que se iba a generar esta tensión previa, una tensión bastante elevada previa a lo que sería el día en que debiera asumir Edmundo González como presidente de Venezuela. Complejo también los trascendidos que hubo a propósito de lo que pasó con María Corina Machado. Algo de tranquilidad, el hecho de que ella diga que está bien, porque obviamente a partir de la base de que la interceptaron violentamente post marcha, obviamente hacía suponer de que esto no iba a terminar bien, que eventualmente ese secuestro podría haber terminado en tortura, o podría haber terminado en alguna desaparición, o que le podrían haber hecho daño. Por lo tanto, en ese sentido... O podrían no haberla liberado. O podrían no haberla liberado. Entonces... bueno, hay harto trascendido respecto de qué es lo que pasó con respecto a eso, pero evidentemente que teniendo en cuenta el contexto de lo que ocurrió hace 6 meses atrás con la elección, es lógico que esté al rojo vivo y que esté con una máxima tensión lo que está pasando en Venezuela. O sea, finalmente esto fue un fraude electoral, existe una vulneración de los derechos humanos que de hecho han sido calificados por los organismos internacionales como crímenes de lesa humanidad, y la realidad es que al final del día Nicolás Maduro se aferra a lo único que le permite mantenerse en el poder, que es la fuerza bruta. La dictadura propiamente tal. La dictadura propiamente tal. Cristian, ¿tu apreciación de lo que pasó Sí, tal hoy día? como dijo hoy día el presidente Boric, claramente el régimen venezolano es una dictadura que además, como dijo el presidente, se robó las elecciones. El presidente no dijo que el presidente electo era Edmundo González, pero de alguna manera implícitamente lo dejó establecido al decir que se habían robado las elecciones. Y por lo tanto, bueno, como toda dictadura, es como que venimos hace mucho tiempo esperando en qué minuto va a caer, pero parece que esta dictadura está bastante más asentada de lo que uno pensaría. No nos olvidemos que parte del anuncio de la eventual caída de esta dictadura, nosotros fuimos protagonistas. Cuando el presidente Piñera fue a Cúcuta, ¿se acuerdan?
con un par de presidentes más de Colombia, creo, y de Paraguay en ese minuto, que prácticamente se suponía que en ese minuto parte de las Fuerzas Armadas venezolanas se iban a quebrar, se iban a partir, y eso iba a quitarle fuerza al régimen. Resulta que el régimen terminó más fortalecido después de eso. Las Fuerzas Armadas no se quebraron, porque al final del día es la fuerza bruta, como dice Connie, pero es porque tiene el control todavía del ejército. Exacto. Y después para las elecciones también, ahora las elecciones, ¿verdad?, entre comillas, también había mucha expectación respecto de que el régimen iba a perder, porque tenían sistemas de conteo paralelo, algunos ubicados en Estados Unidos, otros ubicados en otros lugares del mundo, y era como evidente que la democracia iba a imperar y que el régimen iba a caer. El régimen quedó intacto, y ahora estamos con las mismas expectativas, porque todos los que estamos en contra de las dictaduras, que además en Chile, más particularmente, más allá de lo que sufre el pueblo venezolano, estamos sufriendo las consecuencias de esa dictadura por el tema de la inmigración. Bueno, estamos con las mismas expectativas, pero yo no sé hasta dónde está debilitado el régimen, y estamos en un juego como en toda guerra, de alguna manera, toda guerra política y guerra bélica, de noticias medias falsas. No sabemos exactamente. O sea, el régimen dice que María Corina quiso dejarse apresar para generar un hito político. Después la apresaron, la soltaron, y después dicen, la soltamos porque quisimos. O sea, ¿sí? un acto, ¿verdad?, denotativo de mucha fuerza. Una cosa normal. Exactamente. Ahora, si uno conversa con venezolanos hoy día, están también con muchas expectativas de que ahora sí pase algo. La pregunta es, como dijo alguien en un medio español, me parece, aquí o va a pasar algo muy grande o no va a pasar nada. Era una columna del diario El País de España. De hecho, País. yo se la mencioné anoche, conversaba con el ex canciller anoche acá en Vía Pública, Ignacio Walker, que le hacía alusión a esa columna que dice, puede pasar mucho o puede pasar nada en Venezuela mañana cuando esté la investidura de Maduro. Cristian, tú tocas un punto y dice, bueno, efectivamente, ¿cuál es la verdad de lo que pasó hoy día con María Corina Machado? Es bien difícil de saberlo porque, como es una dictadura, es un régimen, toda la información no trasciende, ¿no?, la veracidad de la información, digamos. Y decía Constanza, bueno, hay mucho de especulación de por qué la tomaron y después la liberaron, ¿no? Y algunos dicen, bueno, ¿esto fue preparado, no fue preparado? O efectivamente hay división dentro del oficialismo de Maduro para decir, bueno, lo que estamos haciendo acá a horas de la investidura, esto nos podría traer más problemas. Sí. ¿Va por ahí lo que tú escuchaste? Eso o sea, es parte de los trascendidos, pero eso es lo que eso al final es lo que te dicen, o María Corina Machado, yo creo que no tiene ninguna necesidad de hacer ningún autoapresamiento ni nada por el estilo. O sea, yo creo que al revés. O sea, me parece que la oposición en este sentido venezolana ha tenido dos grandes características. Primero, muy unitaria, que es algo que quizás en oportunidades anteriores no se habían visto. Y por otro lado, también muy resiliente, muy valiente. Y claro, si al final del día el régimen también reconoce que la toma detenida o secuestrada, bueno, y después la suelta porque quisieron soltarla, bueno, hay además un reconocimiento implícito, pero por otro lado, es rara la figura, ¿cierto? Entonces, claro, parte de los trascendidos es decir eso, de que puede haber una división interna, pero como bien dice Cristian, y como bien se señalaba en esa columna, o va a pasar algo muy grande o directamente no va a pasar nada, y el gran punto ahí pasa por qué va a ocurrir con la comunidad internacional. Ahí, por ejemplo, Cristian decía, bueno, el presidente Boric fue súper claro hoy día. Sí, pero hay también algunos matices o diferencias que no son menores, que es el reconocer a Edmundo González como presidente, que eso sí lo han hecho otros países. Lo hizo Estados Unidos, lo hizo Costa Rica, lo hizo Uruguay, y eso yo creo que lo hizo Perú, y yo creo que eso es un tema no menor, porque si Edmundo González mañana va a su investidura, bueno, está reconocido por una comunidad internacional que lo reconoce como el presidente electo. Por lo tanto, estando ahí, que no lo dejen asumir, que no lo dejen aterrizar, que eventualmente lo tomen detenido, por ejemplo, bueno, lo están haciendo con un presidente legítimamente electo por parte de la comunidad internacional. Creo que es un paso que Chile debería haber dado. Ahora, y por otro lado, si eso sí, mantiene una posición el presidente, que es la que ha mantenido durante este último rato, ¿no? Pero no lo reconoce como presidente. No lo reconoce como presidente, es cierto, pero así como ocurrió en la elección en julio pasado, que fue el primero de los presidentes de la zona que salió a... quizá de alguna manera también decir, bueno, tengo dudas respecto a lo que pasa con esta elección. Hoy día también, estando en el Bío, recopiló la información necesaria y aprovechó un punto de prensa para dar a conocer su postura respecto a lo que está pasando. Es la primera vez que dice que el régimen se robó la elección. Es decir, si tú te robaste la elección, se la quitaste como 3 veces. Se la robaste a alguien, y se la robaste a alguien, no hay otro que Edmundo González. Pero efectivamente puede faltar aún ese paso más de declararlo como
presidente Ahora, electo de Venezuela. Pero así todo... retiraron al embajador, pero claro, después de que lo echaron después de las elecciones. O sea, mi punto es como, creo que ha sido positivo la evolución discursiva del presidente, pero recordemos que el presidente muchas veces no está muy de acuerdo consigo mismo con las cosas que dice, de repente dice una cosa, después dice otra. Entonces yo creo que eso se tiene que manifestar Pero muchas si veces en algo, hechos concretos. Sí, ¿no? de acuerdo. Ahora, yo creo que si hay algo en lo que el presidente Boric ha sido súper, digamos, estable en su posición, ha sido respecto al régimen de Venezuela y particularmente de Nicolás Maduro. O sea, siempre lo consideró una dictadura y siempre... No siempre. No, pero desde que es presidente siempre ha tenido una misma posición, no la ha cambiado y desde el día uno cuando Hoy día fueron las elecciones... utiliza 3 veces el concepto, fue el dice, primer- yo soy de izquierda y digo que es una dictadura lo que dijo, pasa en desde la Venezuela. izquierda estoy diciendo que esto es una dictadura. Incluso se ha diferenciado de Lula y ni que decir de Petro dentro de América Latina. Yo creo que ha hecho la diferencia dentro de la izquierda latinoamericana de todas maneras el presidente Boric en este caso. Vamos a ver lo que pasa, porque además no nos olvidemos que el presidente tiene dentro de su coalición de gobierno al Partido Comunista que en su minuto reconoció las elecciones. Entonces no es fácil y por lo tanto está yendo contra su propia coalición y en eso ha sido consistente el presidente de la República. Déjenme sumar a esta conversación, lo había dicho yo también al inicio del programa, que íbamos a conversar con Braulio Jatar, abogado, periodista venezolano-chileno, que además fue preso político en Venezuela. Lo saludamos a la distancia, entiendo está en Miami. Braulio, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por atender a Estado Nacional Prime. Buenas noches para ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy desde Nueva York. En Nueva York. Un abrazo a todos. Bien, Braulio, a la distancia, tú dices, bueno, estoy en la ciudad de Nueva York, a la distancia, lo que pudiste ver hoy día en Venezuela, las imágenes que te llegaron, todos los comentarios que han ocurrido, ¿con qué sensación te queda, sobre todo con este condimento especial de, comillas, preocupación que tuvo por momentos la detención de María Corina Machado? Bueno, lo primero que hay que decir, déjeme coincidir con la panelista o los panelistas con relación a que valoramos que el presidente Boric haya ido ajustando su discurso, pero ciertamente entendemos que se queda entre dos orillas cuando no reconoce a Edmundo González como presidente electo, porque como bien se decía allí, y yo lo decía en un programa esta mañana, si ha habido un fraude es porque hay una víctima. Y esa víctima del fraude es el vencedor. Y si hay un vencedor, tienes que reconocerlo. Es imposible hablar de un fraude sin que haya un derrotado y un vencedor. Entonces, no entiendo por qué quedarse en el medio de las dos orillas. Más allá de la influencia que pueda tener el Partido Comunista en esto, que por otra parte es una posición antihistórica, antidemocrática y contraria al legado del propio Chile. Dicho eso, sobre los eventos de hoy está totalmente confirmado por todas las fuentes que tienen credibilidad en Venezuela que María Corina fue detenida o retenida y que lo que ahorita se especula es por qué la liberan luego. Y pareciera ser que, no sé si ustedes recuerdan que una oportunidad cuando Juan Guaidó fue también designado presidente, en aquel momento en razón a un vacío constitucional, este un presidente electo por voluntad popular, también lo interceptaron en la autopista Caracas-La Guaira y eventualmente luego esa orden fue rectificada, perdón que se me va aquí la señal, fue rectificada y posteriormente lo dejaron en libertad. Es decir, estas órdenes y contraórdenes no son nuevas. La información consistente, de acuerdo a la revisión que se ha hecho de videos, fotografías y etcétera, que han ido saliendo, es que María Corina aparece acompañada por un conductor de un motorizado vestido de negro, que es su conductor, y luego aparece en las fotos posteriores, publicadas fundamentalmente por fuentes oficiales, con un motorizado, un conductor vestido de rojo, lo cual hace entender que cuando ella hace referencia recientemente a través de sus redes de que hay una persona herida, todo parece indicar o apunta a que esa persona detenida es efectivamente el conductor de la moto que la trasladaba a ella. Despejando esa duda, Braulio,
¿tenía necesidad de aclarar hoy día María Corina Machado qué pasó efectivamente? Porque ella lo que hace es un posteo, ¿no?, en la cuenta o en la red social X hoy día, o X, que da cuenta efectivamente que está en un lugar seguro, que está perfectamente bien de salud, que no corrió ningún riesgo, reconoce efectivamente que fue capturada, pero no da detalles sino hasta mañana en la mañana. Dice, mañana voy a dar detalles de lo que realmente pasó y voy a adelantarme un poco. Ahí estamos viendo, por cierto, en pantalla el posteo de María Corina Machado en su cuenta en X. Y dice, mañana voy a entregar detalles de lo que efectivamente pasó y vamos a ver qué es lo que, lo que nos espera mañana, es lo que dice la líder de la oposición. Se había especulado mucho respecto a esto. ¿Cuál información? No sé si usted tiene alguna información respecto a esto en lo específico. ¿Y qué expectativa tiene de lo que pueda ocurrir mañana en Venezuela? Bueno, fundamentalmente yo te diría que aquí pudiéramos estar ante una estrategia comunicacional. Los que somos periodistas sabemos la importancia que tiene poder solapar una información con la otra. Para mañana los titulares internacionales van a hablar sobre este evento de María Corina y posiblemente en las notas de pasado mañana, junto con la toma de posesión ilegítima de Maduro, van a hablar de la versión de María Corina sobre su detención. Así que yo creo que podríamos estar en presencia de una estrategia comunicacional, la cual no debe sorprender a ninguno de los que estamos compareciendo a este programa. Perfecto. Cristian, Constanza, lo está escuchando Braulio. Estamos tratando de arreglar la comunicación porque no tenemos la mejor imagen, así que... pero de lo que dice Braulio básicamente tiene mucho de asidero, en el sentido de que hay una situación compleja, difícil, de dudas de lo que podría pasar mañana en Venezuela, ¿no? Así es. ¿Le podemos preguntar algo a Braulio? Sí, yo creo que se escucha así. Los oigo. Ya. Buenas noches, Braulio. Oye, a mí me gustaría preguntarte cuál es tu estado de ánimo o tu posición respecto a la posibilidad que efectivamente Edmundo González pueda ser nombrado presidente el día de mañana en Venezuela. Braulio, antes de responder, ¿podrías arreglar la cámara? Porque te vemos girado en la imagen, a ver si puedes enderezar la imagen para que podamos verte bien en pantalla. Ahí está perfecto. Está perfecto, sí. Está perfecto. Sí, lo que pasa es que como estoy usando la batería del celular, el ahorro de batería nos está jugando malas pasadas. Le pido excusas a ustedes y a quienes me están viendo. No te preocupes, estamos en vivo y suelen ocurrir ese tipo de cosas. Así es que no sé si lograste escuchar la pregunta que te decía Cristian. Sí, perfectamente. Fíjense, mire, yo creo que es muy importante, como decíamos al principio, el reconocimiento que se haga a Edmundo González. Porque como también se comentaba allí, y por eso que no hizo otra cosa que reconocer la certeza de los comentarios que se hacían previo a mi entrada, de que cuando tú no permites la juramentación de un presidente electo, eso lógicamente produce un quiebre institucional. La Constitución de Venezuela establece específicamente que el presidente electo será juramentado ante la Cámara del Parlamento el día 10 de enero, el presidente electo. Y de ahí la relevancia de que sea el presidente electo Edmundo González. ¿Por qué? Porque si por una fuerza externa, un acto de violencia, una mano militar, no permites al presidente electo tomar posesión, estamos entonces ante la mirada que nadie puede esquivar de un golpe de Estado, o sea, de un rompimiento del hilo constitucional. Y por eso es que es relevante la designación de Edmundo González con razón al artículo 5 de la Constitución, que la soberanía popular se expresa a través del sufragio. El sufragio decidió que Edmundo González es el presidente electo y es el que tiene que juramentarse mañana. Por eso es que las formas son muy importantes. Y a quienes aquellos que evaden las formas terminan entonces también condenando el fondo. Sí, en esa misma línea de lo que decía Cristian, Braulio, primero agradecerte por el contacto y muy interesante tener tu punto de vista. ¿Qué es lo que, o sea, en términos prácticos, qué es lo que debiera pasar mañana? Porque claro, lo que decías tú es parte de lo que significa o lo que debiera ocurrir en una democracia, ¿cierto? El traspaso pacífico del poder y público. ¿Precisamente para qué? Para poder decir, mire, acá este gobierno llegó hasta acá y por lo tanto ahora quien gobierna es este otro señor, que en este caso sería Edmundo González. ¿Cuáles son las alternativas de lo que debiera pasar mañana en ese sentido? ¿Ya? En la lógica de la investidura pública, ¿dónde va a estar Edmundo González? ¿Cómo lo ves en el fondo? ¿Cuáles serían las distintas alternativas o las hipótesis que pueden plantear para mañana? Y deja agregarte algo también, Braulio, ¿cómo se explica la dicotomía, ¿no? Que mañana va a juramentar por un nuevo periodo un presidente que no fue elegido.
Bueno, por eso es que te digo que ya están violando la Constitución, porque cuando tú le tomas juramento a un presidente que no ha sido electo, ya es un rompimiento del hilo constitucional, y por eso es que yo insisto en que hay que respetar las formas para poder alcanzar un objetivo final de fondo. Si no, nos quedamos en el medio de las orillas. Yo pienso que Edmundo González tiene que hacer todo lo que esté a su alcance por juramentarse, y en razón a eso, todo lo que obstaculice su juramentación se convierte, como le dije antes, en un golpe de Estado. Y habrá que tratarse entonces esos actos de violencia, esas manos militares, ese ejercicio abusivo del poder en impedir al presidente electo juramentarse, como lo que realmente es un acto arbitrario y un golpe de Estado al cual habrá que convocar de inmediato a organismos internacionales para que se pronuncien sobre ese hecho. Braulio, ¿hizo bien Edmundo González o cómo valoras tú este periplo que llevó adelante Edmundo, que parte el sábado pasado visitando al presidente Milei en la Argentina? Al día siguiente llega al Uruguay, se junta con la calle Po, después se va a los Estados Unidos, tiene reunión incluso con Joe Biden, pasa por República Dominicana, pasa por Panamá y debiera pisar suelo venezolano el día de mañana. ¿Cómo valoras ese periplo, ese, podríamos decir, junta de apoyo, ¿no?, de diferentes países de la región, particularmente Latinoamérica, para de alguna manera dar el grito, ¿no?, público de que efectivamente van a pasar cosas en Venezuela? Y habría que sumarle el mensaje que envía hoy el presidente Donald Trump a través de su cuenta en redes, en donde reconoce a Edmundo González como presidente electo, porque había todavía una especulación si Trump iba a sumarse a la posición de Biden. Ya quedó también despejado eso. Entonces, yo diría que sí, que yo valoro muchísimo toda esta estrategia internacional, porque más allá de las fuerzas que pueden acumularse internamente, esas fuerzas que se acumulan internamente, y lo sabemos los chilenos también con respecto a los hechos y eventos de los años 70 y 80, esas fuerzas internas también ven hacia afuera y las de afuera también ven hacia adentro. Así que yo valoro muchísimo la gira que ha hecho el presidente electo y aspiro el que esa suma de voluntades internacionales se vaya incrementando. Creo que la posición del presidente Donald Trump apunta en ese sentido también, y creo que son momentos muy importantes para la democracia de todo el continente. ¿Cristian? ¿Connie? No, a mí lo que me he visto desde acá, Braulio, donde nosotros compartimos con muchos venezolanos, como tú bien debes saber, lo que me inquieta, me preocupa es el nivel de expectativas que se van generando, y como conversábamos al principio, ha habido varios momentos donde se han generado expectativas de que esto, que evidentemente es una dictadura, termine cayendo, siendo derrocada, o en este caso asumiendo Edmundo González. Y la preocupación que me genera es que estas expectativas finalmente no tengan ningún antecedente con la realidad y el régimen siga tal como ha estado hasta ahora, porque sabemos que internacionalmente igual hay gobiernos importantes, regímenes importantes, el ruso, el chino, que lo apoyan y que incluso van a ir a enviar un delegado, no los presidentes evidentemente, pero enviar un delegado a la asunción del gobierno que cometió un fraude. Entonces, ¿cómo lo ves tú esto, Braulio? Bueno, mira, yo siempre tengo respuestas a eso, ¿no? Yo creo que cuando uno va a combatir en cualquier terreno, sea en el plano deportivo, sea en el campo de batalla, uno no puede arengar a sus tropas con un mensaje pesimista. No conozco a ningún general arengando a las tropas con un mensaje pesimista. Bueno, usted sabe que mañana vamos a ser derrotados y entonces cada uno cargará sus cadáveres. Nosotros estamos obligados a convocar al optimismo, porque el optimismo es lo que permite exactamente la acumulación de fuerzas que logran los cambios. No hay otro discurso, no hay otra posibilidad. Ese es el discurso, hay un solo camino, y es la esperanza, no hay otro. Sobre la base de eso, administrar lógicamente las emociones después de cada una de las dificultades que hay que atravesar. Y con respecto al escenario de Rusia y China, me voy a permitir hacer una especulación que hice en un artículo. Yo escribo aquí para Estados Unidos cada 15 días un periódico del Tiempo Latino de Washington, donde yo avisoro, es una especulación mía, se la dejo al panel, que la jugada de Trump va a pasar por negociar con Ucrania alguna parte del territorio, hacer una especie de entrega, vamos a decir, de un territorio de distensión entre Ucrania y Rusia para darle una franja de seguridad a Rusia, y a cambio de eso Putin va a salir de por lo menos Venezuela, por no decir Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y para eso es que está allí como secretario de Estado nada menos y nada más que Marco Rubio, que es cubano-americano.
Entonces, eso se lo dejo ahí también para la especulación. Mire, China no está invirtiendo absolutamente nada en Venezuela. Rusia lo único que hace es jugar con esa carta de Venezuela como una jugada de la geopolítica. Yo le he dicho muchas veces, ¿ustedes creen que si Rusia y China invirtieran, Cuba estaría como está? Totalmente arruinada. Ellos lo que hacen es jugar con esas cartas de una manera, vamos a decir, casi que calculada, pero no invierten en esos países. Vean a Cuba. Mi madre es cubana, mi familia es cubana, conozco bien los antecedentes. Fue perseguida por el régimen cubano-castrista y murió siendo una perseguida. Y Cuba está ahí totalmente deshilachada. ¿Cuál es el apoyo económico de esos países en Cuba? No existe. Es una farsa, es una mentira. Braulio, te vamos a despedir, pero déjame hacerte la última pregunta a propósito. No quiero abusar de tu tiempo, pero solamente la última pregunta. A raíz de lo que podría ocurrir el día de mañana en Venezuela, ¿no? No sé si son pocas veces que hemos visto una oposición venezolana tan unida como la que hemos visto en los últimos meses. Y estoy hablando no de ahora, sino que antes de la elección, incluso de julio del año pasado. ¿Te da la impresión de que esta es una oposición bien articulada? Que hay señales que indican que algo podría pasar mañana desde el lado de la oposición y desde el lado del régimen de Maduro. ¿Tú ves que, dada la manifestación, dada la articulación de esta oposición, se podría generar un quiebre dentro del núcleo, el seno que rodea, que está cerca de Maduro? Mira, yo te respondo sí, y te hago unas observaciones. Primero, yo soy quien pido excusas a ustedes por robarles su tiempo. Ustedes están allá trabajando, yo estoy aquí en mi apartamento. Pero fíjate, déjame hacerte una observación sobre la oposición para que ustedes lo tengan ahí como elemento de análisis. La oposición venezolana, y lo demostró en las primarias, el 93% votó por María Corina, el otro 7% votó por el resto de la oposición. Yo lo dije siempre, y la gente me veía así como gallina que ve sal. María Corina, su primer adversario ha sido la oposición venezolana. Eso lo sabe ella, lo sé yo, somos buenos amigos. Porque esa es una oposición, yo le usé siempre esta frase, para llegar a la Sexta República y había que salir del enganche de la cuarta con la quinta. Hay un vínculo superior de la oposición esa de aquellos años, de aquella democracia maltrecha, con relación al chavismo. Y los hechos me han dado la razón. Por lo tanto, yo te diría que más que la oposición, la voluntad inmensamente mayoritaria del pueblo venezolano está con María Corina, que no tiene por qué estar representado específicamente en esas franquicias que no llegaron ni al 7% en las primarias. Y esa es la oposición que acompaña a María Corina, la oposición independiente, nacionalista, comprometida con su patria, con su familia, con el reencuentro y con el destino de su país. ¿Le puedo preguntar? Sí, por favor. Cristian te va a preguntar, Braulio. Una última pregunta, dado tu buena disposición, Braulio. Oye, en Chile, bueno, nos interesa mucho el tema venezolano, tenemos a muchos de Venezuela, tenemos muchos venezolanos viviendo con nosotros, pero al final del día Chile es un país bastante pequeñito en el concierto mundial. Y te quería preguntar por la posición de Lula, ¿cómo te la explicas tú? Porque es lo que Brasil diga o no diga en una otra dirección, sí que pesa en el concierto mundial. Y Lula ha sido muy poco claro en esto. ¿Cómo te explicas tú la posición de Lula en Brasil? Mira, yo quiero hacer una observación porque siempre oigo decir Chile es un país muy pequeño. Chile es un país inmensamente grande. Les voy a decir por qué. Porque Chile es un faro de desarrollo económico en nuestro continente y un faro en democracia y en derechos humanos. O sea que Chile es un país inmensamente grande desde el punto de vista moral y por eso mis reclamos muchas veces al presidente Boric cuando se queda en la mitad y que no alcanza ninguna de las dos horitas. Chile está llamado a seguir siendo ese faro referente en todo este hemisferio. Con respecto a Lula, Lula hizo todos los esfuerzos por tratar de convencer a un Maduro que no existe. Es el mismo Maduro que otros han querido convencer. Ahí alguien decía que el presidente Boric siempre llamó dictadura al gobierno de Maduro. No es verdad, no es verdad. Costó mucho que lo hiciera, lo hizo finalmente después del fraude electoral. Hasta ese momento seguía pensando igual que Lula que ellos podían convencer al lado democrático de Maduro. No existe un lado democrático de Maduro. Maduro es esto que están viendo, es el mismo que me detuvo a mí en el 2016 y la gente preguntaba si era verdad o era mentira, que yo estaba vinculado a hechos de terrorismo, financiamiento. Gracias a Dios que durante la presidencia de la presidenta Bachelet y el canciller Heraldo Muñoz nunca creyeron esas mentiras y nos acompañaron siempre en la verdad. Es la misma verdad desde el 2016 hasta ahora, una sola.
Ese es un proceso tiránico que está buscando es simplemente hacerse del dominio del territorio venezolano para satisfacer a una cúpula militar y política que pretende hacerse del país como un todo. Oye, Braulio, yo también voy a abusar de tu buena voluntad. Ya que nos permites, vamos a abusar de tu buena disposición, Braulio. O sea, en la discusión que se dio a propósito del fraude electoral post-elecciones, hubo varias voces, entre ellas el canciller chileno, que esbozaron la idea de que como no habían actas o actas oficiales, ¿cierto?, se deberían repetir las elecciones en Venezuela. Yo entiendo tu posición, que está bastante clara en términos de que acá hay una vulneración constitucional flagrante y que lo que vaya a pasar mañana ya, se consolida, ¿cierto?, esa infracción constitucional o, entre comillas, porque no se puede subsanar, pero digamos, por un segundo que se subsana. ¿Qué posición o qué es lo que piensas tú de eso, de esa idea que entiendo que Lula, a propósito de lo que preguntaba también Cristian, entiendo que Lula también andaba en esa idea, ¿cierto? Bueno, ¿cómo salvamos esto? No se reconoce Edmundo González, pero tampoco podemos avalar el fraude del dictador, entonces, bueno, repitamos las elecciones, ¿no? ¿Qué te merece eso? ¿Qué opinión? Bueno, déjame hacerte una observación técnica. La ley de sufragio electoral en Venezuela no habla de actas de oposición, actas de oficialismo, actas de Maduro, actas de Mundo, habla de actas. ¿Por qué? Te explico. Porque la máquina produce la cantidad de actas que son requeridas por los testigos. Es decir, es una sola original con varios tenores del mismo tipo. Es decir, no existe una acta oficial. Son actas todas, oficiales, todas del mismo tenor. Entonces, las que ha presentado la oposición no son actas de la oposición, son las actas del CNE que produjo la máquina. La oposición no puede producir actas por sí sola. Y si tenemos alguna duda de eso, y por eso es que yo insisto en que no entiendo por qué dar tanta vuelta sobre la verdad, ¿dónde están las actas de los testigos de Maduro? ¿Dónde están? No existen. ¿Por qué no existen? Porque son las mismas actas, son una sola acta. La máquina te produce 14 copias fieles de un solo tenor de acuerdo a la orden que se le da al momento de cerrarla. Esas 14 copias todas tienen el mismo valor, son todas certificadas por la máquina con códigos de seguridad, como ya se ha explicado varias veces. Entonces, si las únicas actas que hay y se han expuesto, y además expuestos públicamente para que sean revisadas, cotejadas, impugnadas por cualquier tercero, por cualquier ONG, por cualquier persona interesada en el tema, y no han logrado impugnarlas, las únicas válidas son las que ha presentado Edmundo González y su comando de campaña, por lo tanto él es el presidente electo y que debe juramentarse mañana. Todo lo otro es una interpretación sesgada, caprichosa y esquiva de una verdad que es contundente. El presidente electo es Edmundo González y tiene que juramentarse mañana. Todo lo otro es un disfraz que puede servir para algunas tendencias ideológicas, puede servir para satisfacer algunos asuntos políticos internos, pero no satisface la verdad. Muy bien, Braulio, agradecerte tu tiempo, tu disposición para con Estado Nacional Prime en esta jornada, ¿no? La previa de lo que va a ocurrir mañana en Venezuela cuando tenga que jurar supuestamente Nicolás Maduro un nuevo periodo, el régimen de Maduro. Braulio, gracias por tu tiempo, insisto, que estés muy bien. Muchas gracias, Braulio. Gracias a ustedes. Ustedes son muy amables, les agradezco muchísimo su paciencia para conmigo. Que estés muy bien, Braulio. Muchas gracias. Bien, pues vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Ya estamos de regreso en Estado Nacional Prime, en esta jornada de jueves 9 de enero del 2025, en compañía de Constanza Juve y también de Cristian Valdivieso. Nos vamos a abocar a hablar de... mañana se cumple una semana a propósito del bullado caso Casa Salvador Allende, ¿no? La fallida compra de ese inmueble que tenía el objetivo de transformarse en museo, no por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric. Sale la ministra de Bienes Nacionales, hoy día además se nombra un nuevo ministro en esa cartera, y si algunos pensaban, y particularmente en el Partido Socialista, que esto iba a quedar hasta ahí, da la impresión que todavía falta mucha agua que pase bajo ese puente, ¿no? Y quiero llevarlo en dos planos. Un plano que tiene que ver con el político, de lo que tiene que ver con la arremetida además de la derecha y la centroderecha de tratar de buscar el cese, ¿no?, de la senadora Isabel Allende y también de la ministra Maya Fernández, pero también una cuestión que es más de forma, si tú quieres, o ustedes quieren, desde el punto de vista de si efectivamente corresponde que cesen en el cargo o a la senadora o a la ministra.
Y aquí le voy a preguntar a la abogada constitucionalista que tengo acá al lado, Dos por para ver uno, cuál es tu es un dos por interpretación, uno. Connie, a propósito del contrato, de la firma, que no haya ingresado al conservador de bienes raíces, que lo haya avisado la Contraloría. ¿Cómo lo miras tú? Mira, yo sé que siempre se dice que cuando hay dos abogados hay tres opiniones, y que por lo tanto... Pero acá hay solo haya- uno abogado. No, pero más allá de eso, respecto a las distintas interpretaciones. Pero en este caso, y hay una regla que es una regla de interpretación básica del Código Civil de siglos, que es cuando la ley, el tenor literal de la ley es claro, no se va a desatender su tenor literal, ¿ya? Y en esto la Constitución aborda esto en dos artículos. Uno, que señala que van a cesar los parlamentarios en su cargo aquellos que celebren contratos con el Estado, y en otra parte se establece la prohibición por parte de los ministros de celebrar contratos con el Estado, ¿ya? Entonces, eso respecto a los dos casos, ¿verdad? El de la senadora Isabel Allende y el caso de la ministra Maya Fernández, que a mi juicio, o sea, y me parece que está bastante claro, ocurrió en este caso, ¿cierto? No lo hicieron ella a través de un representante, sí, de hecho, tanto así que la Constitución también dice, ya sea que celebre el contrato por sí o por interpósita persona, lo hacen a través de un mandatario, pero al final del día el mandatario lo hace a nombre de la senadora y a nombre de la ministra. Entonces, acá yo creo que esto se da como en dos variantes que son bien relevantes. La primera es que está bastante claro que se incurrió en esa causal. Y la verdad, en las dos causales, la prohibición del caso de la ministra y la causal de cesación del cargo en el caso de la senadora. Y esto es súper grave, primero porque es incomprensible. O sea, yo creo que no se le puede decir a las personas que una senadora que lleva siendo parlamentaria 30 años, que fue presidente de la Cámara de Diputados y presidente del Senado, desconoce la Constitución después de 30 años. O que en el caso de la ministra Maya Fernández, que fue también presidente de la Cámara de Diputados, desconoce la Constitución en este tipo de cosas. O sea, ahí yo creo que en el caso de que sea ignorancia, que me cuesta verlo, tendría que ser una culpa grave, que en el caso del derecho se dice que es equivalente al dolo, o sea, equivalente a la mala fe, o hubo directamente la intención de querer saltarse esa norma, ¿cierto? Por las declaraciones de Maya Fernández, al parecer, algo de eso había. Eso como, bueno, a través de un mandatario no se podía. Yo creo que, como dice Fidel Espinosa, la explicación agrava la falta. Pero yo creo que hay un segundo punto, que más allá del caso en específico, más allá de la gravedad del hecho, tiene que ver con un tema del Estado de Derecho y qué normas se cumplen y qué normas no. Y yo creo al menos que desde los retiros del 10% pareciera que el Estado de Derecho es como simbólico, o se cumple en la medida de lo posible. Hay algunas normas que cumplo, otras que no, y yo creo que eso es muy complicado para la democracia. O sea, para el funcionamiento de la democracia tú necesitas que gobernante y gobernado se sujeten a las mismas reglas. Y por lo tanto, si la norma está clara, aquí yo creo que desde el punto de vista del Estado de Derecho y el cumplimiento de las formas, que de hecho lo decía Braulio hace un rato, se tiene que hacer valer, porque si no, el nivel de precariedad del Estado de Derecho y el cumplimiento de las reglas termina minando una cuestión que es mucho más grave, que tiene que ver con la democracia. Cristian, tu opinión, pero dos preguntas antes de eso. ¿Tenía la obligación jurídica la ministra o la senadora de revisar el contrato? O sea, sin duda tiene que haberlo revisado probablemente. O sea, si el mandatario, o sea, la persona, el abogado actúa en representación de ellas, ¿ya? Y se firma el contrato, se perfecciona el contrato, está súper requete contra perfeccionado, o sea, esa cuestión, eso es indudable, salvo que en el fondo el mandatario haya actuado sin que ellas supieran que iban a vender su casa. Raro, ¿o no? Sería raro que los dueños de una casa no sepan que un abogado está vendiendo la casa sin que ellas supieran. O sea, eso entiendo que es una hipótesis que no está ¿Y presente. para ti la firma del contrato ya se da por celebrado aunque no haya traspaso de dinero? Es que está el valedista ahí y la perfección del contrato se genera con la manifestación de voluntad y el contrato está firmado, notariado, tiene esta escritura pública, o sea, es un instrumento público, ¿ya? Una cosa distinta es lo que se dice que en el caso de lo que pasa con los inmuebles, que claro, no se traspasó al Estado o no se traspasó porque no está escrito en el conservador, pero el título, sí, que es el instrumento público, que es la escritura pública, está Ahora, ahí. solo digo, y gracias Y lo por dice el presidente del Colegio de Abogados. gracias, bueno, pero por lo mismo, qué buen ejemplo pones, porque no he escuchado yo, al menos yo, una sola opinión en esto. O sea, que vayan todos por el mismo camino algunos abogados constitucionalistas. Escuché el otro día en la radio, entrevistaba a Matías del Río a Jorge Correa Sutil, que tenía una visión un poquito más diferente, ¿no? Y ponía algunos ejemplos de que efectivamente esto podría a lo mejor no ser tan así como tú lo planteas, ¿no es cierto, Cristian?
Bueno, yo no soy constitucionalista, no soy abogado y Yo por lo tanto no tampoco. tengo mucho que decir. Lo que es evidente es que acá hay interpretaciones de distinto tipo. ¿Ah? Y también es evidente Eso es, sí. que este caso va a seguir dando vuelta un buen rato. Yo creo que se va a empezar a enfriar un ratito porque si esto va al Tribunal Constitucional, lo que va a pasar es que en el Tribunal Constitucional vamos a estar por lo menos, no sé, 9, 10 meses discutiendo. Porque Algunos dicen menos, entre 4 y 6 meses. Bueno, pero imagínate, no vamos a sostener este caso durante 6 No, meses en la primera, como en la noticia más relevante. Ahora, la pregunta que tengo yo es, esto va a ir probablemente al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional va a tener que decidir. Y decidir, como algunos dicen, Como como está cuarto conformado. poder o como está conformado, pero tiene que decidir en función de cómo interpretar la Constitución. Eso es lo que hay al final del día. Entonces, ¿qué va a pasar si el Tribunal Constitucional, a pesar de lo que dice Constanza, que está tan segura, y como muchos constitucionalistas lo están, dice no, finalmente falla en contra del recurso que presentaron los republicanos? Va a perder credibilidad. Chile Vamos también va a hacer su presentación la próxima semana. ¿Ah? Y Chile Vamos que va a hacer su presentación la próxima semana. Chile Vamos, no sé, tenía entendido que había dicho que iba a ir y después dijo que no iba a ir. Vamos Entiendo que a ir. habían dudas. Habían dudas, de sí. si, o sea, Trascendido de... hablé pero con son en la semana incorrectos de la prensa. Sí, está bien, me parece bien. No, por eso yo Me imagino reafirmo que vamos a ir. O sea, sí, no, sí. no dudo de la fuente. Ya. No, por eso Pero por lo ahí mismo. me estoy sacando un Pero sombrero, me digo, estoy poniendo el otro. hablé pero- con Frank Sauerbaum en la semana y me decía, bueno, no es que estemos descoordinados con republicanos, muy por el contrario, estamos muy atentos a lo que van a hacer ellos y nosotros vamos a resolver qué es lo que hacemos. Y lo primero que se había esbozado era una comisión investigadora. Se había descartado acusación constitucional. Ahora van a requerir al TC. Al menos desde la UI vamos a requerir al Tribunal Constitucional. Hay que ver si se hace desde Chile Vamos, o sea, si los demás partidos de Chile Vamos se suman o no. Eso es algo que ya lo tiene, hay que preguntarle al jefe de bancada de la UI, Gustavo Benavente. Y por otro lado, la comisión investigadora se va a llevar adelante, pero en paralelo. Pero eso es independiente de la presentación que se haga al Tribunal Constitucional. Ahora, es interesante el punto que hace Cristian, pero yo quiero solamente plantear que independiente, o sea, creo que es grave que por tratar de, comillas, salvar un determinado cargo o un determinado puesto, que en este caso es simbólico también, el hecho que sea la hija del expresidente Salvador Allende, el hecho que sea la nieta, que por tratar de salvar estos cargos, en la práctica estemos minando 200 años de institucionalidad, estemos, no sé, pues estemos dándole una interpretación distinta a lo que ha sido una ley que probablemente es de las más estables que hemos tenido, que es el Código Civil de Andrés Bello. O sea, si vamos a tener que inventar la rueda por proteger un cargo o para poder salvar a una persona, yo creo que ese es precisamente donde tenemos un problema con el Estado de Derecho, donde parece que las normas pasan a ser relativas, pasan a ser subjetivas. Sí. Y ese es precisamente el gran problema que tenemos pero hoy día. ese No son comentario- subjetivas, pero son interpretables. Lo que quiero decir Sí, yo por es supuesto, que, pero- acuérdate que pero por eso digo que en este caso- el Tribunal Constitucional validó los retiros de los fondos de pensiones en algunos de ellos, creo que en el primero. Ahora, Y el primero no se llevó, si ese fue el problema. Bueno, el primero se el se- debería haber el- llevado el y ese segundo fue se una llevó razón. y- De acuerdo, y no pero valió. pero No, es si lo que un quiero tema decir distinto acá es que porque tenemos él llevó un el primero, problema pero- también, un problema institucional en esto. Es decir, ¿confiamos o no confiamos en el Tribunal Constitucional? Porque hace mucho tiempo que está en cuestión el Tribunal Constitucional, que creo que no es el fondo del problema en el que estamos, pero sí es algo que hay que mirar. Es decir, muchas veces terminamos apelando al Tribunal Constitucional diciendo que es finalmente el gran Es que guardián no es de la apelar, Constitución. Cristian, no es apelar, sino que es la vía que te establece la Constitución para hacer valer este tipo de causales. O sea, es la propia Constitución la que te dice. No es ir al Tribunal Constitucional así porque no se me ocurrió otra cosa. Y Es porque es la básicamente vía por eso- que te para- establece la está bien, institucionalidad para declarar hacerla valer. Exacto. Constitucionalidad o inconstitucionalidad de lo que uno está Exacto, haciendo por eso, requerir, ¿no? pero finalmente es una institucionalidad que si zanja en favor de uno o zanja en favor de otro, finalmente la pregunta es, ¿se respeta o no se respeta? Y eso yo creo que es lo que se ha ido perdiendo en el último tiempo respecto al Tribunal Constitucional, probablemente por la composición política que tienen los tribunales constitucionales, que es una discu- discusión- es una de otro discusión tipo. distinta. Ahora, vamos al caso político, en este caso no al tema más constitucional. Yo creo que evidentemente acá el gobierno incurrió en una seguidilla de errores, no sé si no forzados o forzados, pero seguidilla de errores probablemente Aquí fallaron garrafales, que varios filtros Carlos fallaron, ¿no? Peña los llama ya ignorancia. Es un poquito más que errores. ¿eh? Ignora- O sea, es una bueno, pero- negligencia grave que tú Bueno, pero- tengas una jefa de división jurídica de un ministerio que gane 7 millones de pesos y que no sea capaz de revisar un papel. bueno, O que se firme por el presidente de la República y que la jefa jurídica en la SECPRES no sea capaz de revisar un papel. O sea, la cuestión va más allá que un error. Es Bueno, una la ignorancia y una incompetencia creo yo- total y absoluta. Está bien, está ¿no? bien. Además de la mala fe que yo creo que igual algo de acuerdo, que sí. está dando Ahora, vuelta. creo yo que independiente de cómo le llamemos, errores, negligencia, incompetencia total, independiente,
pasó algo ahí que uno se pregunta qué es lo que fue lo que pasó. A tal punto que quedan dudas si esto es ignorancia pura, negligencia total o había una intención de hacer algo ya más allá de lo que efectivamente permitía la Constitución. Y creo que ese es el problema político y eso es lo que probablemente nos va a dejar una larga seguidilla de tiempo discutiendo este tema, tanto en el Tribunal Constitucional como en las intenciones políticas. Porque si se descubre, y acá aparece, que, mira, se juntó la ambición del presidente de hacer un museo, legítima, de hacer un museo con la casa del expresidente Allende, del presidente Boric, por toda la dimensión simbólica que significa, sabemos la importancia que tiene el presidente Allende en el propio presidente Boric, lo inspirador que es para el presidente Boric como figura simbólica, y se juntó las ganas de la familia Allende también de vender la casa por necesidad o porque quisieran, con la ambición de tener una casa museo, y esas ambiciones fueron tales que dijeron, bueno, hay cosas que son ridículas, no puede haber algo que impida que nosotros logremos algo cuyo fin es más importante que cualquier otro. Solo te digo que en el paquete también está la casa del expresidente Patricio Elwin. Pero eso puede ser parte del paquete también. ¿Sí? Fíjate, entonces, Digo. si se llega a descubrir o a encontrar algo, creo que esa es una arista mucho más compleja, incluso que lo otro. Porque efectivamente los cargos, yo creo que si los cargos tienen que cesar, tendrán que cesar y dejémonos de jugar. Y creo yo que a esta altura, desde el punto de vista de la opinión pública, ya la política no resiste más estos juegos, ¿verdad?, o estos bailes de máscara donde termina todo cuestionado, pero finalmente no pasa nada. Hay años, no nos olvidemos que, no me acuerdo qué año fue, 2010 más o menos, que la democracia cristiana no se inscribió, ¿se acuerdan? No, esa época no se inscribió para unas elecciones Un poco antes. de alcaldes y concejales, y Pablo Longuera de la UDI propuso una ley express para salvarlo. ¿Ah? Esa fue una manera de empezar a sortear la Constitución de una cierta manera. Irse por el lado. Por el ladito, Sí. por el ladito. Porque en rigor la democracia cristiana no debería haber ido a esa elección. Y todos dijimos, bueno, en realidad, ¿qué tanto? Llega un punto en que no se puede decir qué tanto. Y ya finalmente tenemos que hacer respetar la Constitución, las leyes y las normas, porque si no lo hacemos. Estoy de acuerdo. Sí, solo me queda una duda. ¿Y el rol de la Contraloría en esto? Sí, la Contraloría, a ver, hay una duda que yo tengo respecto al tema de los antecedentes que tenía la Contraloría, ¿ya? Porque muchos te dicen, no, es que la Contraloría no hace un control de constitucionalidad. Sí, igual lo hace, o debiera hacerlo, ¿ya? No solamente hace un control de legalidad, sino que constitucionalidad. De hecho, tanto es así de que si es que representa por constitucionalidad, se va al TC. O sea, es así, hay un mecanismo. Al TC, o sea, claro, claro, porque en el fondo puede representar por constitucionalidad y el presidente te puede decir, oye, pero ya que decía el TC. ¿Ya? Claro. Pero ahí yo tengo dudas respecto de quiénes eran los antecedentes que la Contraloría tenía a la vista. O sea, si la Contraloría tenía la escritura pública respecto de quién le estaban vendiendo la casa, por ejemplo, y si venían los títulos y una serie de otras cosas, o si venía solamente el decreto. Porque si venía el decreto diciendo, mire, vamos a comprar esta casa, la vamos a comprar por tantas lucas, acá viene la de bienes nacionales. Pensar que solamente tenga el decreto. Bueno, pero ahí yo solamente tengo esa duda respecto de ese rol, porque de hecho entiendo que la Contraloría hizo un alcance, como se denomina, que es respecto al precio, ¿cierto? Pero que es desde el antecedente que tenía a la vista. Yo no sé si tenía los demás antecedentes. Si los tenía, debió haber representado, como se dice, que la práctica es rechazar el decreto. Pero yo, Rodrigo, estoy muy de acuerdo con lo que dice Cristian. Yo creo que el problema, más allá de que uno tiene que, y en este caso creo yo que los parlamentarios tienen la responsabilidad, tienen la obligación de hacer valer el Estado de Derecho, más allá de quienes tienen el cargo y más allá si lo pierden o no, y por eso creo que eso es una cuestión, comillas, menor dentro del contexto global, es lo que dice Cristian el problema. Es cómo esto termina generando una especie como de estocada para lo que es la institucionalidad y para lo que es el cumplimiento de reglas y para lo que significa finalmente esta duda respecto del abuso de la posición de poder, ¿ya? Y eso yo creo que ese es el gran tema. Entonces uno hace valer esto respecto de una persona en particular, pero no tiene que ver con las personas en particular, no tiene que ver con que sea la hija o que sea la nieta, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el cumplimiento e incumplimiento y cómo eso en la práctica te hace resguardar o no el Estado de Derecho. Sí. Ahora, independientemente de eso, aquí no está en duda, ni tiene para qué estar la honorabilidad de la familia Allende, ni de la senadora Allende. Aquí lo que hay es un tema constitucional y un tema legal, y eso es lo que creo que tiene que de haber firmado un contrato cuando no debía. Y si al final del día, efectivamente, se comprueba que hubo un salto a la Constitución, intencional o no intencionalmente, bueno, aquí lo sentimos, es lo que le pasa a cualquier ciudadano que finalmente ha tenido una vida proba toda la vida, pero un día incurre en un error y termina, no sé.
perdiendo su plata, pagando más me quedan un par de impuestos. minutos, Cristian, Connie, me quedan un par de minutos. Quiero escuchar la opinión de ustedes también a propósito del caso Dominga, ¿no? 11 años de tramitación. Por tercera vez, el Comité de Ministros, que esta vez no tenía ministros, resuelve rechazar el proyecto, ¿no? Y supuestamente de aquí en adelante vienen la misma historia que hemos visto en años anteriores, ¿no? Va a tener que ir al Tribunal Ambiental, probablemente a la Corte Suprema, al menos lo que ha dicho antes Iron, que es la empresa que está detrás del proyecto minero y portuario Dominga. ¿Tu primera análisis, Cristian, de esto? Desde el momento que el Consejo de Subministros, porque no son los ministros, sino que son los segundos, los subsecretarios, los delegados, ya no sé a esta altura quién era. Claro, los subrogantes. Porque no eran solo subsecretarios, de hecho, en el caso del medio ambiente había un jefe, bueno, el fiscal, si no me equivoco. Sí. Está totalmente desnaturalizado al final del día, porque esta idea, era un Consejo de Ministros en general en el espíritu, que es más político, pero bueno, independientemente, en el momento en que el Consejo de Ministros o sus representados tiene que pronunciarse en esto, era evidente que iban a ir en contra del proyecto Dominga, porque son los subsecretarios, los delegados de los ministros del presidente Gabriel Boric, que dijo el día 1 no a Dominga, y creo que desde esa perspectiva este fallo o este pronunciamiento es un pronunciamiento mucho más político que técnico, ambiental o jurídico, si tú quieres. Es político. El gobierno, el presidente Boric, dijo que no a Dominga, y durante el gobierno del presidente Boric van a decir todo el tiempo no a Dominga. Y eso, creo yo, está por sobre las interpretaciones jurídicas, legales o ambientales, y podremos discutir por qué, y podemos remontarnos a cómo se origina el proyecto Dominga y lo que tensiona políticamente a la entonces oposición con el gobierno del presidente Piñera en su primer gobierno. Y desde ese minuto, de alguna manera, el mundo del Frente Amplio trató a Dominga como un proyecto que era un proyecto que iba contra todos los valores que el Frente Amplio quería representar, y puso ahí un dique, ¿verdad?, respecto de la derecha, y politizó el tema. Y eso sigue politizado, y el presidente dijo no a Dominga, y van a insistir en no a Dominga. El pingüino Humboldt, los pajarillos, los arbolitos, todo eso van a ser argumentos o tecnicismos para escudarse en un problema político. Eso es lo que yo creo. Y que puedo estar a favor o en contra, pero no tengo una posición, creo que es político y tenemos que aceptarlo así. O sea, no estoy juiciando que es bueno o malo. Creo que no hay una verdad absoluta respecto a lo de Dominga. Solo te agrego algo, que además entiendo que lo que revisó este comité de ministros, con subalternos, por cierto, con subordinados, de alguna manera también revisó las mismas cuestiones ambientales que revisó el primer comité. Es decir, no había nada nuevo que revisar desde el punto de vista técnico. No, si el problema es la institucionalidad más que tenemos. Si esto es un loop que llevamos 11 a 12 años, eso no te da ninguna estabilidad para la inversión, no te genera confianza, no te genera nada. Eso es un problema de otro tipo, pero este fallo es un fallo político. No, yo comparto 100% de lo que dice Cristian, y también te demuestra un poco algo que yo decía al principio del programa, de cómo el gobierno del presidente Boric dice una cosa pero hace otra. Y en dos grandes ejes que no eran parte de su programa de gobierno, en materia de seguridad, que te dice, no, oye, seguridad, y somos lo que más hemos invertido en seguridad, y el momento en los que hubo cuando vamos a votar es a pesar de los parlamentarios de gobierno que se terminan aprobando los proyectos. Y en materia de crecimiento es lo mismo. O sea, te dicen, oye, crecimiento, acá hay un pesimismo de los empresarios y una serie de otras cosas en minutos en los que hubo, cuando hay que tomar una decisión política, se le pone la barricada, porque eso es lo que está haciendo el Comité de Ministros, porque además aquí hay que sumarle otro tema que tiene que ver con un tema institucional. El Tribunal Ambiental redactó un fallo de 200 páginas, donde en la conclusión dice que el Comité de Ministros actuó ilegalmente. Ilegalmente. Dice que fue ilegal la decisión que se tomó. Desacato habla, ¿no? O sea, habla de desacato, dice que en la práctica acá, de hecho dice, tiene que tomar otra resolución y tiene que ajustarse a lo que ya resolvimos el 2021 como Tribunal Ambiental. O sea, ¿quién es la institucionalidad? Que no solamente la institucionalidad técnica, sino que son los tribunales, que es lo que tienen que determinar qué es justo y qué no es justo, está diciendo que actuaron ilegalmente y vuelven a actuar ilegalmente. Entonces ahí es donde yo me refiero que el Estado de Derecho es a la carta para los partidarios del gobierno. Algunas cosas se cumplen, pero lo que no quieren cumplir no lo cumplen, ¿no? Bien, pues Constanza Jude, Cristian Valdivieso, los panelistas de esta jornada acá en Estado Nacional Prime, agradecerles haber estado acá. A ti, gracias, Rodrigo. No, a ustedes por venir, por cierto. Y a ustedes, dejarlos invitados para que nos juntemos el próximo día domingo en otra versión de Estado Nacional. Valentina Reyes va a estar conduciendo el domingo. También tenemos un panel de discusión. Estos temas seguramente van a seguir dando vueltas, así es que lo dejamos cordialmente invitado. Por haber estado ahí, gracias y que tenga buenas noches.